¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos a TV UJAT. Trascender en el conocimiento, este es su canal 35.1 y su programa Cita Médica 35. Tema de hoy, el envejecimiento exitoso. Muchas gracias a quienes, como siempre, nos siguen también por el radio en el 107.3 de FM, Voz Universitaria. Recuerde que pueden comunicarse con nosotros en el 358-1596 para cualquier duda o comentario. Este sería su programa y háganos el favor de comunicarse porque para nosotros es muy importante esta intención de hacerle llegar la información de cómo preservar su salud y evitar las enfermedades. Pero el día de hoy hablaremos además de cómo llegar a esa etapa de vida exitosamente, la vejez, con salud, con éxito, con un ambiente familiar agradable, sin frustraciones y sobre todo con mucha felicidad. Quédese con nosotros porque va a ser muy interesante su compañía y esto es Cita Médica 35. Envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable se define como el proceso de optimizar las oportunidades de salud física, mental y social que permiten a la gente mayor participar activamente en la sociedad sin padecer discriminación y gozar de una calidad de vida buena e independiente. La propuesta de una estrategia de promoción del envejecimiento activo y saludable gira en torno a 10 líneas: participación y soporte social, salud mental, entorno, nutrición, actividad física, prevención de las lesiones, malos tratos, abuso de sustancias adictivas, alcohol, tabaco, uso de medicamentos y problemas asociados y servicios de prevención. Ahora sabemos que se puede tener una buena vejez y vivirla con vitalidad. Esta labor depende de cada uno, porque como bien se dice, la vejez activa no sucede al azar. Si quieres saber por qué envejecemos y cómo adquirir un envejecimiento saludable, quédese con nosotros en Cita Médica 35, donde los expertos comparten la salud. Buenas tardes, qué bueno que nos permite entrar en su hogar. Este es su programa Cita Médica 35 a través del canal 35.1. Y estamos hoy con la felicidad de que dos expertos que han dedicado gran parte de su vida a prepararse primero como gerontólogos en el área social, gerontología social es su maestría. Desde luego son dos buenos médicos especialistas, han tenido una vida exitosa profesionalmente y familiarmente ahí la llevan. Un servidor está por delante de ellos en razón de tiempo, de edad, pero en razón de conocimientos yo me quito la gorra para decir, señores, aquí hay dos personalidades de la gerontología social. El doctor Alberto Abdo Andrade, quien ya hizo la introducción del programa, y el doctor Ramiro Guerrero Pérez, quien nos va a hacer favor de platicarnos en primer lugar cómo conceptualizar ese éxito en el envejecimiento. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos. Sí es algo muy importante poder definir y conceptualizar el hecho de que todo es procesos, todos son algoritmos, son maneras, estilos de vida en los cuales tiene uno que adoptar y tiene uno que tomar tiempo y conciencia para poder llevar a cabo este proceso. Es un proceso natural, es un proceso en el cual el que diga yo estoy exento y yo no lo voy a llevar o no lo voy a pasar, bueno, que nos enseñe dónde está su acta notariada, pero tarde que temprano vamos a llegar. Desafortunadamente ha sido cuestionado el proceso del envejecimiento prácticamente de una manera caótica, de una manera en la cual pues el envejecimiento nos está llevando a veces a ser una manera peyorativa de ofender a alguien.
tratando al adulto mayor o al viejo con cariño, obviamente, como si fuera ya la parte final de la vida, el acotamiento de una persona, la marginación, por el solo hecho de que sus años, su experiencia, no se les quiere tomar en cuenta, no se le quiere reconocer. Gracias, doctor. Alberto, ¿hay en tu vida una convivencia con un gran viejo, tu padre? Sí, sí. Y eso te ha dado la oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos de la gerontología en una forma muy bonita, ya que puedes comprender cosas que quienes no tenemos esa habilidad o esa preparación, pudiéramos violentar actitudes que la persona mayor adquiere. Platícanos de tu experiencia. Pues mira que cuando estábamos estudiando la maestría de gerontología juntos, Ramiro, Leti, Guerrero, compañeros que siempre han estado presentes en la vida, pues también teníamos presentes la amistad de nuestros padres, que en su momento se frecuentaban, y nosotros veíamos a don Ramiro, a doña Carmita, que en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria. Los veíamos con mucho respeto y admiración. Y también, pues mi padre, la amistad que siempre nos veíamos que tardaban platicando allí, que tanto platican, tanto, ¿no? Y no entendíamos porque éramos pequeños. Pero ya en esta etapa en la que empieza a cruzarse cerca de ella, de esa etapa de la vejez, empieza también uno a comprender por qué la relación entonces de una plática que podía ser corta se extiende, porque asoman las experiencias, las vivencias, los recuerdos de tantos años de amistad. Y obviamente esto es lo que más presume la persona adulta mayor, presume de su experiencia, de sus recuerdos, y los repite constantemente, no se cansa de repetirlo. Esa es quizás para mí la mayor satisfacción al escuchar a mi padre, porque hoy, gracias a él, primero que nada aprendimos a trabajar, tuvimos educación, hay que ser agradecido del esfuerzo, del sacrificio que seguramente pasó, las dificultades que tuvo, no solamente económicas, también desde el punto de vista de la atención cuando nos enfermamos. Entonces, la vida es de vivir agradecido de existir, vivir agradecido de que nos dieron nuestras vidas, vivir agradecido de llegar a las diferentes etapas, superar la infancia, la adolescencia, el adulto joven y alcanzar a ser adulto mayor, que con la influencia de nuestros padres, esa etapa de vejez llega a ser exitosa, saludable, educada, ¿verdad? Bien financiada, porque además uno de los problemas que vive el viejo es la dificultad económica, el abandono, el despojo. Y ahí vienen entonces situaciones de conflicto. Gracias a Dios, mis hermanos, somos muy agradecidos y estamos al pendiente de mi padre. Y mi padre, aunque hoy ya postrado, sin moverse, no puede caminar, no puede mover, está postrado totalmente. Entonces hay que tener cuidados con él y darle su alimentación, asearlo, cambiarle sus pañales. Pero en su tiempo, hasta el último momento que él caminó, siempre estuvo presente con nosotros en cada momento, y todavía no se nos olvidan sus bendiciones en la puerta de la casa, al salir o al llegar. De tal manera que pues es una bendición tener un padre en esta etapa de 92 años de edad. Nos toca o nos ha tocado vivir familias integradas. Los tres hemos tenido una familia completa, padre, madre, hermanos, incluso en la propiedad, tener casa, tener trabajo garantizado. Y cuando llega la vejez, tú acabas de tocar un punto muy importante, la dependencia económica no es pesada, puesto que se ha preparado el viejo durante toda su vida para estas circunstancias, cosa que no es habitual. En nuestro medio es necesaria la asistencia social para ayudar a cuánta gente. Ramiro, tú estuviste en una experiencia enorme, y tuviste mucha convivencia con viejos trascendentes en nuestra ciudad.
¿Cómo fue aquel instituto de la Senectud al que tú dirigiste en un momento dado por muchos años? Platícanos de él, por favor. Bueno, sí, cómo no. Bueno, aprovecharía yo el momento. Sí. Empezó como INSEN, después INAPLEN y después se convirtió en INAPAM. ¿Cuáles son las siglas? ¿Qué significa cada sigla? El primero fue el Instituto Nacional de la Senectud, que fue un decreto presidencial. Después vino el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, que fue muy efímera su vida, pero también fue un decreto presidencial. Y ya en la actualidad el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un decreto constitucional. O sea, hoy el valor que tienen nuestros adultos mayores protegidos por la ley proviene precisamente del seno del Congreso de la Unión de nuestra República y que pues, bueno, hoy forma ¿Por qué fue necesario eso? Bueno, en el 2002 se lleva a cabo la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Madrid, España, y ahí todas las naciones se comprometen a que sus países iban a ser evaluados lo que se denomina su desarrollo social, tomando en consideración a la formación, a la integración de programas, proyectos y todos los eventos que se dieran en favor de la tercera edad. Entonces, México firma, va la representación de México, secretario de Gobernación de aquel entonces, y firma junto con más de 130 países aproximadamente, y eso fue en febrero. Para agosto de ese año ya estaba saliendo la ley de los derechos de las personas adultas mayores. Y bueno, sí cabe aclarar de que a partir de eso viene toda una transformación muy importante en el cual el adulto mayor llega a ser ya la parte principal, en el cual la obligatoriedad del gobierno, de todos los niveles del Estado, así como también de lo que es la familia, es propiedad de la familia el adulto mayor, tenían que estar velando por él. Y ahí está el articulado que lo establece y que obviamente a partir de ese momento yo creo que los adultos mayores son ponderados y empoderados para estar ahí. Vamos a hacer una pausa, si me permiten. Amigos, resulta muy interesante su compañía y vean ustedes, el tema nos comparte con todos y en cualquier momento de nuestra vida vamos a tocar este tema, incluso lo vamos a vivir. Regrese con nosotros, está usted en Cita Médica 35. Cita Médica 35 es el programa que está usted viendo, como todos los viernes, y hoy el tema es envejecimiento exitoso. Decir envejecimiento, probablemente algunas personas lo tomen a mal. Yo conocí personas a las que no les gustaba que le recordaran la edad. En lo personal, decía Alberto hace un momento que lo vamos a vivir, en algún momento estoy en desacuerdo, le dije, porque yo ya lo estoy viviendo. Créanme que soy feliz de tener la edad que tengo, porque ha sido como la trayectoria de un cometa. Uno va empujando y atrás va la cauda que va enseñando, y esa es la razón de vivir. Pero también ya lo estamos viviendo. Fíjate que la etapa de vejez, el adulto mayor cruza primero a los 60 años para los países en desarrollo, a los 65 años a los países ya desarrollados. Esto está establecido así en las Naciones Unidas y nos indica que hay 3 etapas de la etapa del adulto mayor viejo, el viejo y el anciano. Entonces empieza a los 60, sí, continúa la otra segunda etapa a los 70 y luego los 80, cuando ya entonces se considera que estamos pues con el límite de la esperanza de vida de nuestro país. Esto si hablamos de cifras, pero realmente hay ancianos a los 40 y hay jóvenes a los 95. Por su madurez. Es correcto. Si hablamos de la capacidad de
autorrealización. Sí, Estaríamos hablando de edad mental. Su habilidad, su avidez, como decías Así hace es, un sí, momento con la definición de la chucha cuerera. Ah, eso está interesantísimo. Estamos investigando por curiosidad. Platícalo, Alberto, Pues es está que interesante. entre las definiciones es muy popular escuchar que dicen esto es una chucha cuerera, ¿no? Y algunas veces se siente ofensivo inclusive, pero tiene su leyenda, ¿verdad? En la que se demuestra la avidez, la actitud, la capacidad de toma de decisiones y de lograr un objetivo, precisamente porque en observación de una perrita que acaba de tener sus hijos, sus cachorritos, bueno, logra como sea el conseguir el alimento, Claro. pero al mismo tiempo ella envejece y también se muestra sus características de envejecimiento al colgar su piel, sus ubres, ¿verdad? Están pendientes y Sí. flácidas, entonces es cuerera, pero además es una chucha en el sentido esto de la avidez, la habilidad que tiene de lograr muchas cosas, de En Chiapas inteligencia. le llaman chucho a los perros, y en el norte también le llaman Y a las chuchos. perras le quedó la chucha. De ahí viene Bueno, que a también muchos perritos le como llaman el chuchos. término científico, ¿no? Es una vaca sagrada. Ah, también. Una vaca También. sagrada de la medicina o la vaca de la Exactamente. ingeniería. Eso es por la costumbre en la India Exactamente. de no de tocar adoración a los animales. de ¿verdad? adoración a ese Entonces animal. podríamos decir, pues, llegar a ser viejo, pero más hábil, inteligente, saludable, sano, Es correcto. sin enfermedad, con dinero, con alegría, Pero ahí sin has- frustraciones. Así es. Ahí has dado el inicio de lo que es el tema del día de hoy. Sí. Llegar a esa edad verdaderamente con todos los privilegios, autonomía, con la verdadera personalidad, sobre todo con el carácter, no el carácter porfirista ni carácter rudo, ¿no? Sí. Sino con aquella habilidad y capacidad de que el entorno tuyo te cobije y tú cobijes también. En un momento dado se definió como la personalidad del viejo, pero la palabra personalidad nos lleva al aspecto psiquiátrico, Exacto, psicológico. sí, claro. ¿no? Ese Más bien tema es una actitud, ¿no? Es la actitud. es la actitud. Pero acabas de mencionar un concepto muy importante, lo que es la autonomía. Es correcto. En su libro de Diego Gracia, uno de los bioetistas pionero en España, y que edita un libro que se llama Bioética Clínica, menciona que la enfermedad es así simplemente la pérdida de la autonomía. Así es. Entonces, ¿qué es la autonomía? Sí, bueno, vamos a entender de que la definición que tiene el doctor Moragas, también en su libro Sí. de envejecimiento, es muy importante mencionar que la fragilidad en que va entrando en el ocaso el ser humano, le va a ir recortando, le va a ir quitando las plumas para que su vuelo vaya siendo cada día menor y no sea tan alto como lo era de joven. Y esto hace que vaya teniendo, por una parte, un déficit, pero por otro lado está el individuo teniendo una mayor capacidad, porque si nosotros recordamos, y esto lo acabamos de ver, los premios Nobel de medicina, de cualquier científico que hay, no se lo dan a los muchachos, no se lo dan a los jóvenes, se lo están dando a gente que toda su vida ha trabajado y está el resultado de su investigación. Aquí podríamos entrar entonces en lo que se dijo hace un momento con respecto a qué es autonomía. Eso es. Autonomía es desarrollar libremente lo que te propones. Así es. Si eres capaz, eres autónomo. Charles Si Katz. requieres de que te den ayuda, pues tu autonomía es relativa. Exactamente. Un autor de ello es Katz, precisamente, Así que es. crea la escala de escala evaluación Katz. Ujú. sobre la autonomía y la dependencia. Y define precisamente cuando no existe dependencia, entonces somos autónomos. Así es, porque también se aplica a instituciones. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Así es. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la autonomía de un médico está en su capacidad de discernimiento y de ser eficiente. Es capaz de valerse por sí mismo y de tomar sus propias decisiones y superar cualquier obstáculo.
Totalmente de acuerdo. Esa sería la definición, ¿verdad? Entonces el anciano puede serlo por Sí. edad y ser autónomo. Ándale. Surgen dos conceptos que se refería ahorita el doctor Ramiro Guerrero. Decía fragilidad. Es correcto. Y otra parte, también recuerdo que el maestro Ballesteros también menciona lo que es la vulnerabilidad, que son dos aspectos diferentes que sí existen en toda persona mayor. Exacto. ¿Podríamos hablar un poco Bueno, de ellos? con respecto a la fragilidad es de que es más vulnerable, es más vulnerable a lo que el entorno, a lo que la sociedad, a que las relaciones, a que el clima, a que todos los aspectos que están rodeando al individuo lo pueden vulnerar en algún momento dado o lo pueden afectar. Entonces, esa fragilidad quiere decir que, bueno, aunque él es sólidamente fuerte, moralmente, psicológicamente y todo lo demás, pero bueno, ya sus defensas andan bajas. Y sí. Y pues cualquier cambio de temperatura, cualquier gripe, cualquier catarro, pues le va a mermar. Cualquier infeccioncita ahí en el riñón, hasta pues cualquier problema intestinal se puede dar. Y se complican fácilmente. Es correcto. Entonces podemos definir que es vulnerable porque percibe una mayor sensibilidad a Exacto. sus reacciones y entonces las emociones le hacen efectos en él. Exacto. Y cuando repetidamente está expuesto a padecer cualquier enfermedad, entonces hablaríamos de que es frágil para ser enfermo. Sin embargo, fíjate que ahorita me recordé a mi papá, que era muy llorón. Mi papá después de los 60 años se le llenaban los ojos de lágrimas ¿Era fácilmente. vulnerable? Era muy vulnerable emocionalmente. Claro. Pero resulta que mi hermano y yo, que todavía no estamos en ese momento, somos bien llorones, así que esto ni siquiera tiene que ver con la edad. No, claro, tenemos que entender una cosa. Yo le llamaría eso más bien sensibilidad. Bueno, Sensibilidad a algo que en tu fibra más íntima, sí. en tu pensamiento, te trae una evocación, te trae un recuerdo, te trae, ¿qué podríamos Exacto. llamarle? Una nota Sí. en la cual te manifiesta tu interno. Hay gente que con oír una pieza de música se le Llora. están escurriendo las lágrimas, mientras que la otra gente está Lo perfectamente... que sucede es que en el adulto mayor esa vulnerabilidad ocurre más seguido en base a las experiencias de Claro. tantos Sí, hay años. muchos Hay recuerdos. muchas más vivencias, ¿verdad? En el joven lo que sucede es que es resultado de su preparación cultural, humana sobre todo, ¿no? Las ciencias humanas. ¿Qué tanto verdaderamente te involucras y adoptas esos sentidos de humanismo, de lo que es la filantropía, el amor, las virtudes, el respeto, lo que es la cortesía, La moral. la filantropía? Precisamente la similitud de nuestra sociedad con las culturas orientales es mucha si hablamos de la prehispanidad. Posteriormente nos viene una época diferente y regresamos a darnos cuenta de que los mexicanos somos altamente sensibles por educación prehispánica. Los orientales le dan mucho valor al adulto mayor. Es una cultura lo más antigua, propician. más Decías antigua que la tú nuestra, sí. que son propiedad de la familia, los ancianos, Es y correcto. nos habíamos olvidado de ese valor que es tener al viejo en casa. Claro. Hay una tendencia a ubicarlo en asilos, a ubicarlo en una institución de gente que ya está terminando, y eso hay que revertirlo a que la familia sea responsable de sus viejos. Así es. El dicho famoso, popularmente conocido como el más sabe el diablo por viejo Sí. que por diablo. Así Y es que en el viejo la vejez acumula no solamente experiencias, sino también conocimientos. Entonces tiene un acervo científico, cultural, de conocimientos bien organizados, aplicados a su experiencia y que hacen recomendarse a otras personas para que esas personas puedan disfrutar del éxito más fácilmente y que cada vez los errores sean menos. Esta es la gran sabiduría del viejo, ¿verdad? Y siempre ha ocurrido. Habían antes 2 o 3 personas en la familia, se le besaba la mano, era un respeto increíble, absoluto,
¿verdad? Los padrinos, los abuelos, eran gentes muy valiosas dentro de la comunidad, el gran consejo de ancianos. Así es. Pero hoy la población ha crecido mucho. Claro, y hemos copiado desafortunadamente estereotipos que no son propios de nuestra idiosincrasia. Nuestra genética es diferente, pero hemos querido cambiarla, cambiando nosotros escenarios, metiéndonos a otras dinámicas que no son totalmente ajenas a lo nuestro, ¿no? Y bueno, hay algo sí muy importante. Yo recuerdo que alguna vez por expresión de miedo o alguna cosa, mi madre nos decía, a ver, ¿por qué tienen miedo? Cuando ustedes de mis pechos mamaron y yo nunca les pasé miedo. Vamos a hacer una pausa. Excelente reflexión. Acompáñenos a unos promocionales, son breves y continuamos en Cita Médica 35. Queridos televidentes, Cita Médica 35 está analizando una realidad, el envejecimiento exitoso, con dos grandes amigos, con un servidor, entre ellos son grandes amigos, entonces tenemos una tercia de haces aquí, válgame la presunción, pero nos queremos mucho, casi como hermanos. Y esto significa que esta charla es por demás rica y la estamos compartiendo con ustedes. Ellos son gerontólogos sociales, yo solo soy viejo, pero con mucha experiencia. Adelante con el tema. Te decía de la transición demográfica, Ramiro. Sí. Ha crecido la población de personas adultas mayores. El término de transición demográfica es el hecho de que nuestra población ha envejecido, que tiene una sobrevida un poco más de lo que se había, imagínense ya por los años, por el 1910, por allá, por ese año. Pues, final del porfiriato. Exactamente, por ahí empezando. Prácticamente el nivel de vida que teníamos, la sobrevida que había, era de 50 años. Ya llegar a 50 años ya era una persona, ya muy de edad avanzada. ¿Sí? Los héroes morían de 60, claro, 63, Benito Juárez. Y más teníamos toda una serie de actos muy fuertes. Y sobre todo, más que nada, no había avanzado la ciencia, no había ni penicilina, vamos, para pronto. Eso fue hasta los 35, 40. Más acá. Sí. Y bueno, y todo lo que se ha descubierto de para acá desde ese entonces, ¿no? Lo que Entonces las oportunidades de atención médica es un parámetro. La calidad de vida ha mejorado, la alimentación, en fin, toda una serie y el control de la natalidad. Ahí está el detalle que tenemos que medir entre lo que es el control de la natalidad, lo que es el control la mortalidad que se tiene que valorar con los nacidos vivos y con los que están muriendo. Y sobre todo lo que la ciencia y lo que le ha permitido al ser humano vivir más tiempo. Una oportunidad de mayor atención médica. Exacto. Le permite vivir mejor, correcto. Más tiempo, ¿no? Entonces sucede que hoy sí hay más oportunidades de atención a la salud, sí hay control de la natalidad y la población fue creciendo. Desde los años 40 del siglo pasado comienza la seguridad social, que se ha multiplicado en diferentes institutos, pero finalmente lo que trata es de darle a toda la población un buen servicio médico. Tiene altibajos, pero la verdad es que sin el Instituto de Seguridad Social, llámale como quieras, no estaría en sus diversas modalidades. A su nivel. Y toman como referencia el grupo poblacional de 15 años de edad, superior a 15 años, en donde se observa cómo va la pirámide poblacional de un país. Cuidado que esa pirámide poblacional, hoy como están habiendo mayor tiempo de sobrevida de los adultos mayores, pues ya esa pirámide se ha ido volviendo cuadrangular. Así es. Ese es el otro detalle. Al principio era una
una base muy amplia. Extensa, ¿Quieres amplia. explicar la figura, por favor? Porque mucha gente no conoce estas gráficas. Bueno, Porque pirámide. la imagen de allá de los años, 30. vamos a ponerles los años 30, era una pirámide de una base, de la pirámide muy amplia, que le correspondía a los niños. Muchos niños recién nacidos y sobre todo, y juventudes pequeñitas, ¿no? Era todo lo que se formaba. Y arriba, pues, una pequeña cúspide muy pequeña de adultos mayores. Arriba de 60. Arriba de 60. Y era muy pequeño. Y fíjate, un fenómeno muy importante desde el punto de vista social fue la necesidad de crear hospitales pediátricos. Así es. Por la cantidad de niños. Ahora está sucediendo al revés. Sí, al revés. Tenemos un ensanchamiento de la pirámide, ¿no? Así es. Se convirtió en una pera. Y bueno, podríamos comparar lo que va a pasar en México dentro de unos 10, 15 años. En España, en este momento, en España lo que eran escuelas primarias, kindergarten, ahora ellos son espacios para adultos mayores. Se veía antes en España hace muchos años los parques llenos de niños y todo. Hoy están todos los parques llenos de adultos mayores con su bastón, tomándose ahí su cafecito, su té. Claro. Pero fíjate que aquí viene una parte social muy importante. ¿Quién mantiene a tanto viejo? Bien, es un problemón Ese serio. es un problema grave social. El problema social de la jubilación, porque pues no hay techo financiero que lo sostenga. Y bueno, se están tomando muchas medidas, y sobre todo en los países europeos, pero no es el caso nuestro. El de nosotros es de que si México no se prepara para poder tener a un sector de la sociedad que va a andar rebasando más allá del 14% de la población total, entonces, híjole, va a haber problemas para los pagos de pensiones y de jubilaciones, en el caso de que esto llegase a hacerse. Obviamente hay mecanismos que están haciéndose, como son los afores y todo lo demás, pues para que el Estado descargue un poco su peso en esa Pero las Naciones Unidas han identificado los indicadores para los países en desarrollo, marcando que el 6.8% de la población mayor de 60 años es considerado ya un país envejecido. Así es. Y 7.3 para los países ya industrializados. Entonces, México estamos ya en el 11%. Nosotros ahorita, en este momento, en proyecciones dadas por el INEGI, estamos hablando de un 11.8% de toda la población total. En Tabasco sí tenemos ahí todavía un colchoncito de espera, porque andamos en Tabasco en 7.9% de la población total general. Mayor de 60 años. De 60 para arriba. Sí. Aquí en cuanto a la productividad, entonces, si hay envejecimiento exitoso, el adulto mayor está en tiempo, en forma y en capacidad de producir y de seguir trabajando, y de no adelantar la jubilación como se están dando a los 50 años para pasarse 50 años sin dar un golpe. Así es. Nuestro sistema tiene que cambiar de tal manera que se le dé oportunidad de menos tiempo de trabajo, pero que sea autosuficiente económicamente. No sé cómo está bueno, eso. La situación aquí es que se hizo un programa emergente hace como unos 7 años, en el cual se firmó con convenios, del INAPAM, firmó convenios con empresas, sobre todo de autoservicios, en las cuales para los casos de aquellos adultos mayores que no tienen familia, que aunque son autónomos, pero dependientes económicamente de nadie, entonces, y que todavía necesitan cubrir sus satisfactores, sus necesidades. Entonces se abrieron esos espacios. Yo le voy a suplicar a nuestros amigos televidentes que cuando vayan a un supermercado, van a ver adultos mayores empacando, son empacadores. Ellos están ahí por necesidad. Por favor, no le dé lo que le sobre, no, dele, sea generoso con ellos, porque estamos ayudando verdaderamente a un ciudadano todavía útil, que está todavía pues con el sudor de su frente trabajando. No es una limosna. No.
contribuir a la salud de la persona. Correcto. Y por otra parte también tienen habilidades, no únicamente para, Sí. para el empaquetado, Sí. tienen Principal- habilidades intelectuales. Así es. Claro, el Están principal en lo factor, suyo, están... la principal teoría del envejecimiento exitoso es el dinamismo. Así es. Mientras se mantienen activos, haciendo algunas cosas, elaborando, siendo creativos, participando y además generando con un presupuesto que es un recurso que llevan a su casa, se sienten útiles, sienten que están contribuyendo a la vida, que están siendo tomados en cuenta por usted, que siempre le recompensa su trabajo y les admira, y no solamente eso, ellos se sienten que su trabajo está siendo reconocido por usted. No es que esto esté pidiendo una limosna, No. es al contrario, Es está dignidad. demostrando su habilidad. La práctica de las artes y de las artesanías Claro, es así un es. filón que no se ha explotado y que debe procurarse, ¿no? Sí. Así es. Hoy se han elaborado varios programas para esta población. No hay todavía hospitales geriátricos, aunque en México ya existe el Instituto Empiezan Nacional. a ver lo que se llamarían salas o pabellones exclusivamente para adultos mayores, por lo cual son atendidos por geriatras, Sí. médicos geriatras, especialistas en geriatría. Salas Que- de urgencias. De urgencias también para el área Geriátricas. geriátrica. México va camino a que los hospitales ya no sean para los adultos mayores, los hospitales como tales de especialidades, sino de que vayan a hacerse como en Europa ¿cómo se llama? Las residencias de día. Residencias. Las residencias en las cuales ellos se operan en el hospital general de especialidad y su recuperación la van y la toman allá. La residencia en del la anciano. residencia del anciano. Entonces, esto va a transformar muchísimo. Claro. En muchísimo. nuestra institución tenemos en el sindicato todo un edificio dedicado al casa del jubilado, adulto mayor la casa jubilado. del jubilado, y ahí es donde puede haber un desarrollo enorme, Claro. pero no es remunerado. Esa es la situación. Sí. Se hace por afición, se les Es da que la como ya eres oportunidad. viejo no cobras. O sea, en México nuestra cultura es que la persona mayor ya no puede trabajar. Eso es No lo que hay empleos para personas mayores Así de es, 60 años. lo que hay que no hay desarrollar. créditos en los bancos tampoco para Ajá. poder financiarle a alguna empresa. Es correcto. Mira, hay varias lagunas legales en la cual pues verdaderamente marginan y hacen a un lado, acotan al adulto mayor. Una de ellas, puedo decirle, por ejemplo, el Instituto Electoral, en su ley orgánica establece que ningún individuo por arriba de los 60 años tiene derecho a ser parte de ser, ¿cómo se llama?, consejero. O sea, Y la ¿a experiencia poco? y el conocimiento. Digo, ¿dónde queda? Claro. Digo, cuando sabemos nosotros que en países verdaderamente parlamentarios, pues el parlamento está constituido por gente de por arriba de 65 años Son de edad. senadores. Senadores de Senado, de Seneto. Sí. Por eso es que son gente con mucha capacidad, países industrializados. Sí. Bueno, nuestro promedio de edad ahorita en el Congreso de la Unión anda ahí anda llegando apenas a los 40 años. 40 años. Entonces Cuando- creo que la chamacada es la que ahí. está Y mandando y, ahí está ordenando. esa juventud todavía no es fácil de controles emocionales. Así En es. cambio, a diferencia de la persona mayor, es una persona sobria, serena, equilibrada en sus Por impulsos, que ya tiene experiencias de manejo de diferentes situaciones. Y sobre ¿verdad? todo que no fácilmente se deja engolosinar por el brillo del dinero. Claro. Ya tiene su vida hecha, ya Claro, lo que iba a hacer. Otra Va a buscar el bien. controversia. Vamos a Bueno, hacer sí, una pausa, si me regresamos. permites. Acompáñenos a los promocionales. Estamos en Cita Médica 35. Esto es Envejecer Exitosamente. Este programa nos está haciendo conciencia de lo efímero que es el tiempo. Ayer yo estaba recién nacido, hoy estoy a punto de partir
que es lo natural, esa es la vía, esa es lo normal. Y lo que vamos a hablar hoy es precisamente, en este segmento que es el último, cómo preparamos a la juventud para comprender bien el envejecimiento exitoso. ¿Qué hace nuestra universidad para que los viejos de mañana se sientan arropados? Y tenemos aquí a dos personas que están impartiendo precisamente, uno oncología, el otro traumatología, y en las dos áreas se ve la persona que ya está vencida, que ya está a punto de descansar. Adelante con esto, Ramiro. ¿Cómo se está propiciando la enseñanza para la juventud en el trato del viejo? Bueno, comentarte que nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en todas las áreas de humanidades, está contemplando la cátedra obligatoria por ley, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En su artículo 24 establece que los centros de educación superior tienen que incluir dentro de su currícula la materia de gerontogeriatría. Aclárame los dos términos, sí, por favor. ¿Qué es geriatría y sí, qué es gerontología? Gerontología es el aspecto de todo lo que establece el envejecimiento alrededor de la persona. O sea, lo que va a hacer es las barreras arquitectónicas, tiene que verse lo que es la educación. ¿Qué son barreras arquitectónicas? Barreras arquitectónicas, que de repente una escalera, no hay escaleras que no tienen un peralte adecuado, o que no tienen pasamano, que no tienen rampas, que si pusieron ahí un doblez de una, ¿cómo se llama?, para una vista de un espacio, que ya le pusieron aquí algo que va a obstruir el paso, el trayecto en un el que no derrapen los zapatos. En fin, todo eso, pisos, luz, iluminación, aireación, los desniveles de la sala. Todo. Sí. Aspectos legales que tienen, los derechos que tiene que conocer y saber el adulto mayor, todo lo que es la mercadotecnia que tiene que tenerse para el adulto mayor, todo lo que es psicogeriatría, lo que es los procesos mentales del envejecimiento, odontogeriatría, que tiene que saber todos los procesos que hay en un área. Esto ya es en la geriatría, pero estás hablando de sí, gerontología. Pero en lo demás, por ejemplo, en lo que es el aspecto de educativo, en la pedagogía también, todo, cómo se le va a enseñar a un adulto mayor, cómo tiene que aprender. O sea, es una gama inmensa de especialidades y de materias que se tienen que adaptar precisamente para el adulto que mayor. además preserva la salud y evita las enfermedades. Correcto. Por eso es que la medicina preventiva, bueno, la gerontología es esto, es todo el preparativo para conservar sano a la persona en su aspecto psicológico, cognitivo y de habilidades. Social y espiritual. Y ya en lo geriátrico pues sería hablar exactamente. ¿La enfermedad? Enfermedades. Exactamente. Y en cambio acá el otro es todo lo que es el entorno. Entonces uno es el individuo y el otro es alrededor de. Alrededor del individuo, exactamente. Entonces, bueno, estaríamos hablando que en el individuo la esfera biopsicosocial, espiritual, y en el otro es el aspecto físico de la persona. Sus enfermedades, sus achaques, sus déficits. Sus golpes. Que también son muy diferentes a lo que nosotros en medicina, podríamos hablar de medicina interna, es muy diferente a lo que es la geriatría. Así como fue lo diferente la pediatría. Así es como la pediatría se apartó de lo que es el resto de la población. Bueno, entonces... los medicamentos son diferentes. Obvio, sí, obvio. Las dosis son ahí diferentes. Es donde tiene que ver precisión para evitar hasta donde se puede. Así como en los niños se tiene que calcular sus dosis, en el adulto mayor también las dosis son diferentes. Hay algo que es fundamental, se nos olvida, que el adulto mayor tiene presbicia, tiene hipoacusia, tiene ageusia, tiene anosmia, es decir, todos sus órganos de los sentidos están bajos. Y le damos sus medicinas para que él las tome a sus horas. Le decimos cómo se las va a tomar y no nos dimos cuenta si nos oyó. Estamos dándole una cucharada de una cosa que sabe horrible, que no se la va a tomar como los niños. O sencillamente que no percibe que esto que es para las personas normales desagradable, él no lo percibe y lo huele. Esto creo que no se toma. Aún en la persona enferma que ya tiene algún trastorno, como lo estás mencionando, fisiológico, y que está condicionándole una limitancia en sus capacidades, no escucha, tiene hipoacusia,
no ve bien, ha disminuido su capacidad visual o no percibe los sabores y puede comer alguna cosa que ya le hizo un daño tóxico al tubo digestivo y entonces complicarse con cuadros diarreicos. Y los cuadros diarreicos humedecen la piel de los glúteos, le forman escaras, se hacen heridas. Las heridas y escaras duelen al caminar, entonces permanece postrado, no se levanta. Y al no levantarse todo vuelve a ser pasivo, movimientos intestinales muy lentos y lo hacen estreñido, constipado. El adulto mayor sufre estreñimiento. Entonces viene un círculo vicioso que hay que evitar en él. Es precisamente donde el envejecimiento exitoso evita que ocurran todas esas situaciones. Hay un paso fundamental, mantenerle emocionalmente a gusto. Así es. Evitarle la tristeza, la depresión, la soledad, el aislamiento. Pero ¿quién mantiene a ese viejito si los hijos tienen que trabajar? ¿Quién lo atiende con el amor de sus hijos o de sus nietos? ¿Quién garantiza que la calidad de vida que se le está dando es la que merece y no a la que tiene opción? Claro. Porque no hay de otra. Es un problema de tipo social. Costumbre que hemos tenido, que no hemos adquirido como una buena cultura, sino que es algo que siempre observábamos, que incluso hasta como amenaza, si no te comportas de esta forma, te llevo al asilo. Es cierto eso. ¿Y qué de los asilos? Y eso no era más que un abandono. No es hoy en día la Organización Mundial de la Salud está dándole prácticamente salida ya, que no se vaya dando que no se propicie más. La institucionalización, que así se le denomina en ese ámbito, la institucionalización de las personas mayores. ¿Por qué? Porque es prácticamente llevarlos así como y dejarlos. Abandono. Sí, un basurero humano. Sí es. Y aparte de eso, la soledad es mala consejera para el adulto mayor. Por supuesto. Prospera de una gran manera lo que es el estado depresivo. Y el estado depresivo los lleva a toda esa cascada que mencionó antes el doctor Abdo, pero impresionante, y acelera todo el proceso de muerte, de partida. Que eso es prácticamente también otro tema muy importante. Platíquenos de eso. Aunque esté de la partida. enfermo, el adulto mayor. Yo he conocido muchas personas que llegaba yo a hacerle su tratamiento, su curación, y estaban contentos, y los veía yo que hasta un ritmo llevaba, y ¿qué le hacía falta? Ponerle música de su tiempo. O que escuchara. Y lo escucharan. Escucharan la música. En una grabadora le puso su suegra una música de Agustín Lara y la persona empezó a comer, empezó contento, no se quería levantar del comedor. Así es. ¿Sí? Ya no era la cama lo preferido, sino salir a la sala a escuchar su música y estar tocando. Y el baile, la zumba que Leti promueve tanto. Aquí hay algo muy importante, ya en las etapas finales, una recomendación, y esto se lo hacemos a nuestro público con todo el cariño y el respeto, antes que nada. No martiricen, por favor, si ya está por partir su adulto mayor, no lo martiricen. No quiera curarse en salud y que le vaya a querer ganar ¿cómo se llama? El remordimiento y curarse antes que nada el remordimiento. Se murió bien. ¿Por qué? Porque lo llevé y le dimos y le pusimos. No, lo que está usted haciendo, ¿sabe qué? Es encarnizar prácticamente a ese individuo que es su familiar. Lo está usted encarnizando. Lo está usted llevando a acelerarle más el proceso de muerte. Sondas nasales, sonda por la boca, sonda por la cola. Decimos que tubos y dedos en todos los agujeros. No, evítense ese tipo de situación que cada individuo tiene que morir. Dignamente. Sí, pero con dignidad. Esa es la palabra. Con dignidad como ser humano. Sin dolor, sin que le cause ninguna ansiedad, ninguna angustia, el estar bajo estrés, porque ya se está yendo y le están pinche y muévale y póngale. A lo mejor ni cuenta se dan y ya murió la abuela. Sí, finalmente, ¿qué caso tuvo? ¿Qué caso tuvo haberlo martirizado? Haber trabajado toda una vida para dejar qué. Exactamente. Claro. Sí, realmente en la vida tenemos que prepararnos para ese momento final. Así es. Llegar a la etapa final
es llegar a la vejez. Claro. Pero también la vejez no es más que un reflejo de lo que la juventud fue alguna vez. Indudable. O los abusos, o los excesos. Una factura por pagar, en muchos casos muy dolorosa. Sí. Sí. Mencionábamos la falta de la visión. El leerle al adulto no es Eso fácil. Es excelente. El leerle es muy bueno, pero hay que pensar que no oye claro. Sí. Un minuto tenemos para concluir nuestro programa, que esperamos haya sido Pues siempre la voz de un la mensaje voz de la al gusto usted. experiencia, Bueno, de lo ya vivido. Yo puedo decir, como al principio del programa, que me siento un viejo satisfecho. 74 años y estoy pleno de lo que he vivido. Y si volviera a vivir, repetiría exactamente lo mismo. Gracias. Bueno, yo creo que ante todo la recomendación para todos nuestros amigos es decir que al mal tiempo buena cara. Es decir que cuando vayamos perdiendo, teniendo déficit, nosotros a tener esa una actitud de que estamos viviendo lo que se tiene que vivir y que no tenemos por qué sentirnos ya en el basurero, sino que al contrario, somos parte de la cultura de esta nación. Claro, todas las etapas de la vida nos da la oportunidad. Cada etapa de vida es una nueva oportunidad, que hay que vivirla, hay que conocerla y disfrutarla. Llegamos a la etapa de vejez, vimos crecer a nuestros hijos, pero ahora empezamos a disfrutar nuestros nietos. Entonces, esa alegría y esa felicidad de una nueva vida y una nueva oportunidad es lo que debe preservar en esta etapa de vida. Ojalá y así sea para todos ustedes. Es el deseo de nuestro programa, del doctor Ramiro Guerrero, que agradecemos esté con nosotros. Gracias, hoy como invitado especial, al doctor Eduardo López López. Hasta la próxima. Y su servidor Alberto Abdo le desea buen provecho, buenas tardes.